Estimados televidentes de TV Mundus, desde nuestra querida congregación María Rosa Mística, acá estando presentes en el oratorio, quería mandarles o expresarles mi gran agradecimiento por todo, mediante una bendición, pidiéndole que por mediación de María Rosa Mística, el Señor nos bendiga, nos proteja, los libere de todo mal y esté siempre en el corazón de ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches. En esta edición de TV Mundus Noticias hacemos una edición especial dedicada a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación por parte de la presidenta Cristina Fernández. No fue una apertura más de las 8 que le tocó como primera mandataria, sino que al ser la última adquirió una dimensión política diferente, por supuesto, con importantes balances e importantes declaraciones, lejos de parecer, como siempre ocurre, de ser un mandatario en retirada. La presidenta Cristina Fernández muestra justamente que lidera la agenda en lo que corresponde al presente año parlamentario. Por eso la cobertura especial que hicimos con cámaras de TV Mundus en este evento, que bueno, fue bañado por la lluvia, pero que no impidió que, según algunas cifras moderadas, hubiera la presencia de casi 400.000 personas. Esto entre distintas organizaciones sociales, sindicales, partidarias, y el 50%, es el gran dato, el 50% fueron personas que viajaron por sus propios medios y que por supuesto acompañaron a la presidenta Cristina Fernández tanto a la llegada como a la salida del Congreso durante varias cuadras. Vamos a escuchar tramos. El primero de los tramos es donde justamente la presidenta Cristina Fernández habla del legado, es decir, esto que deja de acá en más la gestión, no de los 8, sino de los 12 años de kirchnerismo. El índice de confianza del consumidor para el mes de febrero fue estimado por la Universidad de Itela, aumentó un 50,8%, que se fueron todos de vacaciones, entonces están todos más optimistas. Más consumidores con más confianza en la economía, ventas en súper crecieron el 32% y en shopping el 26%, ahora 12%, según la Cámara Argentina de Comercio favorece ampliamente la actividad, entusiasmo por ahora 12%, útiles, ropa. El INDEC volvemos a tener un superávit comercial más alto que el año pasado, pese a que no nos liquidan nada, no importa, ya van a liquidar. Según los datos oficiales del Ministerio de Turismo, el aumento del turismo, ocupación hotelera. Eso sí, una noticia maravillosa. Un equipo de técnicos del INTI desarrolló un pegamento a base de proteínas de leche cuyo poder de adhesión es igual o superior a los sintéticos utilizados por el pegado de papel sobre vidrio, incluso con un precio de producción menor. Las autoridades estadounidenses llevan a cabo investigaciones sobre presuntas manipulaciones bancarias para fijar el precio del oro. Chocolate por la noticia. Pero si manipulan todo, la tasa LIBOR, manipulan el precio del oro, ahora están manipulando el precio del petróleo.
O me van a decir qué pasó en el mundo, que el petróleo que estaba a $98, de repente se cayó a menos de $50. Es una decisión geopolítica, no económica, que también nos perjudica a nosotros. Pero bueno, pero no es una decisión económica, no es un movimiento del mercado. Manipulan bancos. Los retiros de los depósitos en los bancos griegos ascendieron a 3.000 millones y nosotros aumentamos. Afortunadamente aumentamos porque muchos argentinos se dieron cuenta que era mejor tener sus pesos en plazo fijo, que les dio mucho más rendimiento que haberlo comprado a 15 pesos o a 16 en el mercado ilegal. Creo que podría seguir con otros temas, pero ya llevamos ¿cuánto? Termino con un titular, como no podía ser de otra manera. Y digo, el país que viene. Hoy me levanté y leí rápidamente, cuando tenía tiempo, a ver los titulares. Yo cuando ya leo el titular, veo la página de cada diario, ya más o menos sé todo lo que viene adentro. Así que es un ejercicio que uno adquiere con la residencia, no hace falta leer una hoja por hoja. Y me llamó la atención la prensa, el país que viene. Y dice, ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Tiene razón. ¿Saben qué? Tienen razón. Va a ser muy incómodo. Claro que va a ser incómodo. Después de todo lo que hemos leído, va a ser incómodo. Sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente. Va a ser muy incómodo. Si por ejemplo, se quiere privatizar nuevamente Aerolíneas Argentinas o YPF, si por ejemplo se le va a negar a los jubilados los 2 aumentos anuales, con todo lo que esto significa, siendo el último aumento del 38% anualizado, la asignación universal por hijo que aumenta todos los años, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios como lo han hecho, ganándole siempre en poder adquisitivo a la inflación. Por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares. Claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que quieren cambiar tantas cosas, porque sería bueno que además nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo, es un país con 6,9% de desocupación, es un país con 6 millones de jubilados, es un país con el salario más alto de Latinoamérica, es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica, es un país con la mayor inclusión previsional de que se tenga memoria, es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno, es un país donde se respetan los derechos humanos, es un país donde se respetan la división de la Constitución, es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes, pero no para la gente, que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo, que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo, que sus hijos van a la universidad y al estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. En un momento de su alocución, la presidenta Cristina Fernández hizo referencia a los convenios firmados con la República Popular China, hoy por hoy la economía internacional más grande. Por supuesto, los mensajes fueron destinados a muchos que se oponen, desde posturas ideológicas, que de golpe aplaudían cada acuerdo de relaciones carnales con Estados Unidos, y también de algunos industriales, que son los que al mismo tiempo que se oponen serán los grandes favorecedores de estos acuerdos. Para todos ellos, por supuesto, tuvo palabras y obviamente vamos a reproducirlas ahora. Bueno, hay un montón de cosas, de planes que seguramente figuran en esta obra. Los acuerdos con China. Yo les digo a todos los argentinos, y fundamentalmente a aquellos que tienen las aspiraciones
de conducir nuestro país, la República Argentina. La necesidad de abrir la cabeza. Estamos en un mundo totalmente diferente, no al de hace 10 años. Estamos en un mundo diferente hasta hace 6, 7, 8 años atrás. Nadie imaginaba lo que iba a pasar en el año 2008 en el mundo. ¿Quién se imaginaba? No solamente en lo económico, sino en lo político, y algo que está íntimamente vinculado e íntimamente relacionado. No es la economía, es la política. Tienen que entenderlo, porque el que no lo entienda va a cometer graves equivocaciones. ¿Quién pensaba ver a un presidente estadounidense mandar al Congreso de su país el levantamiento del bloqueo a la República de Cuba? ¿Quién podía ver, como vimos el otro día, sentados legisladores y funcionarios norteamericanos con funcionarios cubanos tratando cómo se va a articular esta nueva etapa? Señoras y señores argentinos, el mundo dentro de 5 años, no dentro de 5 siglos, va a ser diferente. Dentro de 5 años, China va a ser el actor económico más importante, si ya no lo es, del mundo. ¿Cómo? Si toda la vida nos dijeron que teníamos que tener relaciones carnales con aquellos que nunca nos daban nada y nos sacaban todo, no vamos a tener relaciones normales, comunes y diplomáticas, económicas y estratégicas con aquellos que nos vienen a ofrecer inversiones. No se puede ser tan estúpido, no se puede ser tan colonizado mentalmente, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neurona. Por favor, ¿dónde van a venir los chinos? ¿Qué miedo le tienen? Pero, mis queridos amigos, mis queridos amigos, pero 1.353 millones de chinos, las fábricas de empresas más importantes del mundo en construcción, telecomunicación, de la Comunidad Europea. ¿Saben por qué? Porque lo que antes le vendía a los europeos, ahora se lo vende en tecnología a los chinos. ¿Saben que la canciller alemana va prácticamente una vez por mes a China? Y no porque piensa hacerse una cirugía estética y convertirse en chino o entrar chino para Alemania, sino porque advierten, los alemanes son inteligentes, advierten la necesidad de ampliar sus mercados. Durante la formación de la Unión Europea, el 80% del comercio era intra-Europa y Alemania era la primera exportadora. ¿Por qué? Porque le vendía a toda la economía europea. Ahora no le vende más tanto la economía europea porque está en plena crisis. ¿Qué hace? Se traslada y le vende su mejor tecnología a los chinos, porque son chinos pero no son tontos. Además quieren que cuando le vendan las cosas se las transfieran con tecnología, y está muy bien. Ojalá en todos los países emergentes se reclamara esto. Véndannos con transferencia de tecnología. Esto es lo que hace la República Popular China. Por eso está creciendo también en términos de tecnología. Pero entonces, no se puede tapar el sol con la mano. Además, ¿cuántos de ustedes compran en mercados chinos? Estoy segura que un montón, porque son más baratos que los otros. ¿Qué van a hacer? ¿Vamos a ignorar a 1.353 millones? ¿Vamos a ignorar a la primera economía del mundo? ¿Vamos a ignorar a quien se sienta en el Consejo de Seguridad y conforma uno de los 5 votos permanentes? ¿Vamos a ignorar a quien es el principal interlocutor hoy de Estados Unidos? Porque quiero decirles algo de corazón y con mucho respeto a los 20 integrantes del G20. Yo he participado en todas las reuniones del G20
desde Washington con Bush hasta la última no pude ir por razones de salud. Y yo les puedo asegurar que el diálogo entre Estados Unidos y China es permanente y nada se decide en ese ámbito si no cuenta con la aprobación de Estados Unidos y de China. Notifíquense, por favor, de una buena vez por todas y salgan del corsé intelectual y colonial que les han metido en la cabeza y les siguen metiendo de los medios de comunicación. Nosotros lo ponemos en este orden de este programa especial, pero en realidad la apertura del periodo ordinario de sesiones hizo referencia a la política de desendeudamiento que originalmente había encarado ya en el año 2003 el exmandatario Néstor Kirchner. La presidenta Cristina Fernández justamente hizo referencia al volumen de los pagos que se van a realizar durante el 2016 y el 2017, muchísimo más controlado que los pagos que se hicieron durante muchísimo tiempo y de los casi 244.000 millones de dólares que se le han pagado finalmente a los acreedores externos e internos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y dijo precisamente una de las cosas que se han logrado es que se ha dejado un país desendeudado. Invitó a las futuras administraciones a que si toman un crédito exterior no lo hagan para entrar dentro del circuito del beneficio a los especuladores financieros, sino que lo hagan con el criterio de, en definitiva, invertir en infraestructura o en algo productivo para el país. Dijo, se ha cambiado la matriz económica del país. Con palabras o discursos de algún otro sector. El día viernes 27 pude leer un tuit en la cuenta de Joseph Cotterill. Joseph Cotterill es uno de los principales periodistas del Financial Times. El Financial Times, este periodista decía: lo lograron, finalmente lo lograron. Los bonos reestructurados de Argentina al 2033 cotizan sobre la par, más de 100 por cada 100 pesos nominal de cada bono de la deuda argentina. Yo quiero felicitar a todos los argentinos y en especial al equipo económico de mi gobierno que supo y me ayudó a llevar la dura tarea de remontar todas las expectativas que se habían volcado, yo digo tirado casi sobre todos los argentinos en cuanto a lo que iba a ser el año 2014 para todos nosotros. Un año en el cual nos auguraban catástrofes financieras azuzadas también por los buitres que desde Nueva York intentaron en todo momento trabar la gestión de gobierno, trabar el funcionamiento de la economía argentina y, lo que es más triste, muchas veces apoyados internamente, porque siempre, en toda nuestra historia, nuestros fracasos no pueden ser solo adjudicados a los de afuera. También, muchas veces, desde sectores de la dirigencia política, que tal vez sin comprender el concepto de nación que debe abarcarnos a todos y que se dirime quien tiene la iniciativa política en las elecciones, acompañan muchas veces con acciones y discursos la generación de expectativas malas en la sociedad. Afortunadamente, esto no sucedió. Y no solamente debemos decir hoy que los bonos de la deuda reestructurada cotizan por sobre su valor nominal, sino que también a partir
de un informe de la consultora McKinsey, podemos decir que nuestro país, tu país, la República Argentina, es el único país que ha descendido en forma negativa su deuda externa en todo el mundo. Este gráfico, donde se muestran las banderas de los distintos países, desde Irlanda, Grecia, Portugal, China, España, Suecia, Francia, Japón, Holanda, Bélgica, Italia, Canadá, Australia, Reino Unido, Brasil, Rusia, Estados Unidos, Alemania, India y finalmente Argentina, y que es el cambio en la deuda sobre el PBI desde el 2007 al 2014, desde cuando asumí como presidenta por primera vez ante esta Asamblea hasta esta nueva apertura legislativa, la Argentina tiene signo negativo del 11% en su crecimiento de deuda. Asimismo, las reservas del Banco Central, después de 9 corridas financieras, 2 efectuadas durante la gestión del presidente Kirchner y 7 durante mi gestión, cerraron el día viernes en 31.456 millones de dólares. Luego, y quiero que por favor presten atención a las cifras, luego de haber pagado deuda expresada en millones de dólares, en pesos, desde el 2003 al 2014, 92.676 millones de pesos, más 112.346 millones de dólares que hemos pagado de deuda que no había sido contraída por ninguno de nuestros 2 gobiernos. Deuda externa y deuda interna. Quiero también, para tranquilidad de todos los argentinos, decirle que desde aquellos meses en que, por ejemplo, en el 2011, año en que fui reelecta por el 54% de los votos, tal vez un poco más, año 2011 tuvimos que pagar en pesos 8.543 millones y en dólares 15.776 millones. Aquel año pagamos entre ambos 24.312 millones. Para tranquilidad de todos los argentinos, digo, y de quien le toque presidir el país a partir del próximo 10 de diciembre, quiero decirles que la deuda que van a tener en los años 2015, la última que vamos a tener que pagar en esta gestión es de 10.796, 9.132 millones en moneda extranjera, porque vence el BODEN 15, y 1.664 en moneda nacional. En el 2016 la cosa cambia diametralmente, de 9.000 millones pasamos a 2.564 millones de dólares y apenas 1.126 en moneda nacional. En el 2017, en moneda extranjera, porque vence el último gran vencimiento, que igualmente es inferior al BODEN 15, BONAR 10, 8.596 millones de dólares y 1.900 millones de pesos moneda nacional. Ya después, 2018, 2019, 1.782 millones de dólares, 2019, 2.361 millones de dólares y cada vez menos hasta el 2033. Señoras y señores legisladores, compatriotas, hemos desendeudado definitivamente a la República Argentina.
ya nunca más gobiernos que tengan que tomar deuda para pagar deuda. Si nos endeudamos, que sea para obras de infraestructura, para proyectos de crecimiento del país, para que puedan disfrutar los argentinos, pero no para ganancia del sector financiero internacional. Hoy, la deuda con el sector privado en dólares es apenas del 9,7% de nuestro PBI. Y además, también en este marco de especulación, de falsas expectativas que se generaron con todos los tipos de dólares que ustedes puedan imaginar, también nuestro equipo económico y las autoridades monetarias han logrado reducciones de los famosos contados con liqui, dólar ilegal, dólar MEP, manteniendo y aumentando el nivel de reservas en más del 12%. Todo esto ha sido hecho en el marco de una fuerte ofensiva internacional sobre nuestro gobierno, que debíamos arreglar porque si no se acababa el mundo. Más o menos lo que le decían a Kirchner con el Fondo Monetario Internacional. Es como si la película se hubiera repetido. Lo que le decían a él con el Fondo Monetario Internacional, me lo decían a mí con los buitres. Convengamos que es bastante más grave decirlo con los buitres, porque el Fondo Monetario Internacional, después de todo, es un organismo internacionalmente reconocido. Y los buitres son eso, chupadores de sangre internacionalmente reconocidos también. Todo esto en el marco de una fuerte desaceleración de los precios internos, sí, de esa inflación que decían que iba a estar tanto y el dólar a tanto. Bueno, hemos trabajado duramente a través de muchos programas, programa de precios cuidados, el programa de Ahora 2 y fundamentalmente la decisión política de seguir adelante un modelo que ha hecho del consumo interno, del mantenimiento y generación de empleo genuino, del fortalecimiento del empresariado nacional, los ejes precisamente para sostener la economía. En un mundo que realmente no es fácil. No es fácil el mundo porque ese mismo informe McKinsey que yo les comentaba recién nos informa que el mundo ha crecido el crecimiento de la deuda sobre el PBI mundial, es del 286%. O sea, el mundo debe casi 3 veces de lo que produce en bienes y servicios en su totalidad. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto fundamentalmente? Durante el año 2014, numerosos dirigentes internacionales, presidentes, organismos multilaterales de crédito y organismos multilaterales en general auguraban que el año 2014 iba a ser un año donde terminara la crisis iniciada por la caída de Lehman Brothers en el año 2008. Nada de eso sucedió. Al contrario, creció el endeudamiento de los países y lo que nos dijeron, que en el año 2008 era solamente una crisis acotada a Estados Unidos por sus hipotecas y por la caída de sus bancos y que se solucionaba fondeando precisamente a esos bancos, no fue así. Se comenzó a extender la crisis financiera como una mancha de aceite y también se extendió a Europa. El salvataje financiero viene siendo permanente desde el año 2008, pero tal como lo dijimos en cada una de las reuniones del G20, ese fondeo que se le inyectaba a los bancos en lugar de ir a parar a la economía real para producir nuevamente bienes y servicios, generar empleos y por lo tanto poder superar la crisis, fue a parar a la banca shadow, a la banca en las sombras, para nuevos derivados y fundamentalmente a paraísos fiscales. Nosotros también nos enteramos hace muy poco
que un banco, el HSBC, tenía miles de millones de dólares de Argentina que habían sido fugados del país a través de la evasión fiscal. Por eso también, y quiero recordarlo porque ayer los argentinos tomamos cuenta de que luego de un año nos informaron que el incendio de ese depósito de documentación de Iron Mountain no fue casual, fue intencional, sí. Ese incendio en que 12 servidores, 12 bomberos, algunos de ellos bomberos voluntarios, perdieron la vida, fue intencional para destruir la documentación que precisamente probaba el desfalco que se había hecho a las finanzas del Estado. ¿Qué hicimos entonces en el año 2014 frente a este mundo adverso donde luego de comenzar a trasladar la crisis a Europa se comenzó a trasladar también la crisis a los países emergentes? ¿Y cómo se traslada la crisis a los países emergentes? De dos maneras: aumentando el valor del dólar, como fue en el año 2014, que creció en un 12,4%. La regla es directamente proporcional. Aumenta el valor del dólar, disminuye el precio de las commodities. Y entonces esto afecta a todas las economías emergentes. Pero además, la Fed sube las tasas en Estados Unidos y se produce un flight quality, un vuelo de los capitales a donde les pagan más intereses y tienen mayores certezas y abandonan las economías emergentes. Por eso el decrecimiento de las economías emergentes, y por eso tuvimos que redoblar desde economía y desde las distintas áreas del gobierno los esfuerzos para remontar esa crisis que nos vienen a importar, no solamente a nosotros, sino también a nuestros socios del Mercosur, sino también a los grandes emergentes como China. Por eso, el gran desafío fue mantener políticas públicas activas y aumentar las que ya habíamos desplegado para precisamente poder superar toda esta crisis. Y vaya que lo hicimos. En el año, hace unos días conocimos que 42 menciones internacionales recibió la Argentina. No me tapes los papeles que después me olvido. Esta es, acá, eso déjalo ahí. 42 menciones de organismos multilaterales extranjeros recibió la Argentina entre el año 2014 y los primeros meses del 2015, referidos a trabajo, a salud, a ciencia y a tecnología, que luego voy a pasar a detallar en cada uno de los rubros que vamos a hablar. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque había la sensación en el ambiente que a todos nos iba peor, que todo estaba mal. Y de repente la gente, esto me hizo acordar, salvando las distancias, mucho a lo que sucedió en este verano, con la gente veraneando, me hizo acordar, salvando las distancias, a lo que nos pasó con el Bicentenario. ¿Se acuerdan en el Bicentenario cuando de repente millones de argentinos nos encontramos sorprendidos en las calles y nos mirábamos diciéndonos, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué estamos todos juntos festejando los 200 años de la patria? Que nos habían metido y picado la cabeza como el pájaro carpintero de que todo estaba mal, de que estábamos divididos, de que nos odiábamos. No nos odiamos, tenemos diferencias. Pero los argentinos, por lo menos la inmensa mayoría, no sabe odiar. Quiere amar a su prójimo, porque además es de buen cristiano, porque además es de buenos cristianos. Ante carteles que tenían algunos de los presentes dentro de lo que son las bancadas de la oposición, la presidenta Cristina Fernández, sin ningún tipo de ambages, retomó el tema del problema judío y precisamente recordó y repasó gran parte de su acción como legisladora y como presidenta en el tema del atentado de la comunidad judía. Y también, y esto es lo más importante, hizo un llamado de atención y a la reflexión, diciendo por qué la comunidad judía de Tel Aviv de golpe reclama tanto cosas de la AMIA para investigar la AMIA
y no dice ni media palabra de la explosión de la embajada judía en Buenos Aires. Recordemos que todo indicaba que la embajada judía estaba manipulando armamentos y explosivos, que fue lo que provocó la implosión de algo que luego, durante muy poquito tiempo, hasta que todos se olvidaran del tema, hicieron pasar como el atentado a la embajada de esa colectividad. Bueno, la presidenta Cristina Fernández hizo un detallado y enfático raconto de este problema, del problema judío. Y derechos humanos. Bien. Varios temas que abordar aquí. Pueden bajar los carteles porque ya los vi, voy a hablar. Pensaba hablar, no necesito de la AMIA, no necesito carteles para hablar. Hablo de la AMIA desde 1994. A los que me ponen cartelitos, para que hable de la AMIA hablo desde el año 94. Desde la AMIA estoy desde el año 1996, cuando denuncié a Galeano y a todos los que encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. De la AMIA hablo con los familiares desde el año 96, apoyándolos y ayudándolos. De la AMIA hablo y seguiré hablando en Naciones Unidas, reclamando que se haga justicia, como no lo hizo ningún presidente argentino. De la AMIA hablo, diciendo que se quiere demorar el juicio de encubrimiento desde el año 2002 de autoridades argentinas, de los servicios de inteligencia que cubrieron y encubrieron y no permitieron que se supiera la verdad. Han pasado 21 años y no tenemos un solo condenado, ni un solo preso por AMIA. No necesito carteles, yo puedo ir con carteles al frente de la AMIA para decirles también que un expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, encubridor y vaciador de bancos, presidente de la AMIA, está procesado en juicio oral por haber traicionado su religión y asociación. No me vengan a hablar de la AMIA. De la AMIA puedo hablar cuando el otro día me entrevistaba. Es un tema que me toca muy de cerca, porque en Soledad no queda casi ningún legislador de los que integramos la comisión bicameral de la AMIA, desde el año 1996 al 2001, donde en soledad, en absoluta soledad, me tocó firmar un dictamen diciendo que era una vergüenza lo que se había hecho y que después confirmó en una sentencia donde se demolió el fraude procesal que había hecho el juez Galeano en esa causa, fraude estafando a los propios familiares y a las víctimas. Demolieron en la sentencia en el año 2004. Desde el año 2000 que se inició el juicio de encubrimiento a los funcionarios de ese entonces, porque la AMIA no explotó ayer ni durante nuestro gobierno, explotó hace 21 años, y hace 21 años que los familiares y las víctimas demandan justicia. No solamente la AMIA, la embajada. También quiero hablar de la embajada. Y si se me permite, por favor, esto es un tema internacional, señores. En el año 1992 voló la embajada de Israel. 29 personas murieron, 249 heridos. Un chico, inclusive, hijo de un médico que pasaba por ahí por la calle, también voló junto con la embajada. Ese fue un atentado en territorio israelí, porque la embajada es territorio israelí.
siempre me ha llamado poderosamente la atención. Todavía no puedo entender por qué el Estado de Israel reclama por la AMIA y no reclama por la voladura de su propia embajada. Porque voy a decir algo. Que nadie se confunda, la AMIA no fue un atentado contra los judíos, como vino en la solicitada el otro día. La AMIA no fue un atentado contra los israelitas ni contra el Estado de Israel. La AMIA fue un atentado contra la República Argentina y contra los argentinos, señores. Yo lo viví así. Y yo lo denuncio como un atentado contra la Argentina. Y es necesario, tal cual lo dije en el juicio oral, cuando me citaron como testigo al ser miembro de la comisión, que desgraciadamente la causa de la AMIA se había convertido en un tablero de ajedrez de la política nacional e internacional. Y tengo más que elementos para decirlo. Porque esto que llama la atención, que nadie hable del atentado de la embajada, que no pudo ser tratado por jueces comunes, porque al tratarse de una embajada es materia específica, excluyente y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sabe alguien le puede informar a esta presidenta cuál es el resultado de la investigación que llevó adelante la Corte Suprema de Justicia de la Nación del atentado de la Embajada de Israel? ¿Quiénes son los condenados? ¿Cuáles son los procesados? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me puede informar por qué el Estado de Israel no reclama por la embajada y sí reclama por la AMIA? Que no me molesta que reclame por la AMIA. De paso, yo le voy a pedir acá, ya que no se lo ha pedido ningún juez en la Argentina, yo le voy a pedir formalmente desde acá al Estado de Israel que por favor venga a testimoniar aquí a la República Argentina ante el juez de la AMIA, el ex embajador Yitzhak Avirán. ¿Por qué digo esto, señores? Porque el embajador Yitzhak, a quien conozco personalmente porque era embajador cuando yo era miembro de la comisión, cuando era legisladora, me he entrevistado con él en numerosas oportunidades. Es más, tan buena relación teníamos con Yitzhak Avirán que me invitó a mí, al doctor Ditela, Guido Ditela, entonces canciller, y al doctor Alfonsín, a que ambos, junto con él, a que todos, los cuatro, presentemos las memorias de Shimon Peres, que tuve el inmenso placer de poder hacerlo, en el Teatro Plaza, ahí en el complejo de la Plaza, en la Avenida Corrientes. Sí, yo presenté junto a Raúl Ricardo Alfonsín, junto a Guido Ditela y junto a Yitzhak Avirán, las memorias de Shimon Peres a pedido del embajador de Israel. Por lo tanto, cuando el otro día leí en un cable que no fue desmentido por nadie, que el embajador en ese momento en nuestro país, cuando sucedió el atentado, conocía y sabía que Israel ya había dado cuenta de quienes habían cometido el atentado, que había matado, que se había encargado, dijo, no recuerdo exactamente las palabras, pero sugería que se había hecho cargo o se había encargado de quienes... Bueno, por favor, que venga a declarar frente al juez de la causa AMIA, para poder saber los argentinos quiénes son, por lo menos, los autores materiales, si es que se refería únicamente a los autores materiales, o también se refería a los autores ideológicos. Y a la justicia o al Poder Judicial de mi país, le pido que el juicio de encubrimiento, el otro día la gente de Memoria Activa me decía por qué yo no había impulsado el enjuiciamiento o el juicio oral de la causa encubrimiento, que se llama AMIA 2, en la cual están enjuiciados expresidentes, extitulares de la CIDE, policías federales, funcionarios, etcétera, etcétera. Muy simple. Porque la Corte, la actual Corte, decidió que este juicio, por eso los cartelitos de la AMIA habría que dirigirlos más para algún otro sector, la Corte Suprema decidió, y esto se lo dije a la titular de Memoria Activa, la Corte Suprema decidió que ese juicio podía esperar, el juicio de encubrimiento, que ya data del año 2000,
15 años tiene de antigüedad el juicio. Cambió, 12 jueces se recusaron, porque decidió que antes que ese juicio debía tratarse otro juicio oral, que era el del accidente de Once. Entonces, me preguntaba la titular de Memoria Activa, porque yo no había hecho nada, ¿y cómo se le ocurre que yo voy a ir ante la Corte a quejarme de que primero se inicie el juicio por el accidente de Once que antes que el juicio de AMIA? ¿Qué es lo que iba a decir toda la oposición con los diarios a la cabeza? Utilizan AMIA para no hacerse cargo de la tragedia de Once, pero quiero decirles a todos, absolutamente a todos los argentinos y a todos los familiares, y si hay demoras en el juicio de encubrimiento por la AMIA, miren para otro lado. Para este, no. Para este, no. Argentina. Pero quiero seguir con la idea que traía y que era la que declaré cuando dije que era AMIA era un teatro de operaciones de la política nacional e internacional, que lo dije allá por el 2003, creo que me llamaron a declarar en diciembre del 2003. Cuando uno mira el mapa geopolítico, lo que pasaba en el mundo y en el país, y las fechas en que sucedieron los atentados en la República Argentina, tiene que ver con lo que sucedía en Medio Oriente. En 1992, cuando se produce la voladura de la AMIA, asume como primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin había trabajado en toda su campaña con un objetivo, que él iba a llevar la paz entre Israel y Palestina. Él quería también ocupar un lugar en la historia, tenía todo el derecho a hacerlo, porque Menachem Begin, un líder ultraderechista israelí, había logrado la paz con Egipto. Y él quería lograr la paz. Rabin, un gran estadista israelí, un gran estadista, le costó la vida, ¿eh? Lograr la paz le costó la vida, y no a manos de un yihadista, sino a manos de un ortodoxo de su propio país que no quería la paz. Un gran estadista, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin gana las elecciones en el 92. Toda la campaña había sido centrada exactamente en lograr la paz entre Palestina. Para esto era necesario la colaboración de Siria. En el 92 vuela la embajada de Israel. Las conversaciones con Siria comienzan en el año 93. ¿Por qué? Porque hay una famosa frase de Henry Kissinger, decía que no puede haber guerra en Medio Oriente si no interviene Egipto, pero tampoco puede haber paz si no interviene Siria. Y entonces comienzan a desarrollarse negociaciones secretas entre Estados Unidos, que después fueron puestas, obviamente, en público, secretas entre Siria, entre Estados Unidos, entre Israel. Mediaba la promesa por parte de Israel de devolver las alturas del Golán, que es un territorio que Israel ganó en la guerra del 67, que es fundamental por agua dulce y además por la estratégica militar israelí. Y comienzan las reuniones en las cuales Siria era un actor preponderante. Cuando se está haciendo todo eso es cuando se produce el atentado en la AMIA. La paz igual se llevó a cabo en Oslo entre Shimon Peres, entre Rabin y entre Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. 3 que luego reciben el premio Nobel, creo que en 1994, si mal no me acuerdo, precisamente por el logro. En 1994 ellos logran la paz, pero a Rabin lo matan al año siguiente, un fanático israelí que lo consideraba un traidor por haberse sentado a negociar con Siria y con Yasser Arafat. Al mismo tiempo se producían situaciones dentro de Siria, porque Siria había participado ayudando a la coalición en Kuwait, y por lo tanto había grupos radicalizados adentro de la propia Siria que no estaban de acuerdo con esta política de acercamiento entre Siria, Estados Unidos, y como facilitador de la paz, y
se producen también radicalización de grupos porque lo consideraban que era demasiado blando frente a Estados Unidos. Esto es todo el entramado que está atrás de todo esto. Por eso es importante entender que nada, cuando se mueve en Medio Oriente, no tiene implicancias. Y quiero decir algo más, también tuvo implicancias en la política nacional, porque precisamente el juicio que cayó, el juicio oral, fue porque se utilizó la causa AMIA para plantar pruebas todo el tiempo falsas e inexistentes. Yo era miembro de esa comisión cuando se acusó a miembros de la bonaerense. ¿Por qué miembros de la bonaerense? Porque el candidato en ese momento, y no van a decir que yo lo defienda, era Eduardo Duhalde, que tenía un gran enfrentamiento con quien era presidente de la República Argentina. Se plantó una pista falsa. No estoy defendiendo a la bonaerense, para nada, pero fue el Tribunal Oral Federal el que determinó que se caía todo el proceso y terminaron absolviendo. ¿Por qué? Porque se utilizó la causa también para la política nacional, algo que asquea, porque son 85 víctimas que todavía esperan justicia y la siguen utilizando desde afuera y desde adentro, desde afuera y desde adentro, desde afuera y desde adentro para hacer geopolítica. Por eso decía yo el otro día, no permitamos que nos trasladen conflictos adentro. Y vinculado a esto, no puedo soslayar la denuncia que efectuara quien en vida fuera el titular de la UFI, AMIA, el fiscal Alberto Nisman, que por supuesto lamento su muerte como lamento la muerte de cualquier argentino, de cualquier persona, de cualquier ser humano, de cualquier ser humano. Pero también quiero decir que leí profundamente tanto la denuncia como la sentencia del juez Rafecas. No voy a hablar de la sentencia del juez Rafecas porque la sentencia del juez Rafecas habla por sí sola. Pero sí tengo que hablar, y no puedo evitarlo, el descubrimiento que yo no sabía, ni ningún argentino sabía, de 2 documentos que estaban en la caja fuerte del doctor Nisman y a los que hace referencia la sentencia del doctor Rafecas. Y dice concretamente que aparecieron, entregados por la secretaria, acá está, otra versión de los sucesos según la propia UFI AMIA. La documentación comienza con un acta labrada el 20 de febrero por la doctora Soledad Castro, secretaria de dicha unidad fiscal, o sea, era una de las empleadas o una de las colaboradoras del doctor Nisman, que le entrega al juez Rafecas 2 documentos, 2 oficios, uno dirigido a la Procuración Fiscal, donde le informa que va a mandar a la Presidencia de la Nación una solicitud para que sea planteado en el Consejo de Seguridad el tema de la extradición de los años. Yo quiero leerla porque vale la pena leer lo que, además, esos 2 documentos no son ni escuchas, ni me contaron, ni un artículo periodístico. Son 2 documentos de puño y letra firmadas por el doctor Nisman. Uno fechado en diciembre del 2014 y otro fechado en enero del 2015. Esos 2 documentos dicen exactamente lo contrario a lo que dijo en su denuncia. Ese expediente que dice Cristina Fernández de Kirchner sobre encubrimiento, luego de haberse agregado por parte de las actuales funcionarias de la UFI y por el juez Rafecas la causa, debería ser recartulado y debería llamarse Nisman versus Nisman. Porque ¿a qué Nisman le creo? ¿Al de la denuncia sin pruebas del 14 de enero del 2014? ¿O al Nisman, de enero del 2015? ¿O al Nisman de enero del 2015 que levanta toda mi actuación en Naciones Unidas? Que enumera prolijamente todos y cada uno de mis discursos y donde reconoce textualmente que si bien el memorándum no es lo mejor, persiguió el objetivo
persiguió el objetivo siempre de lograr que los acusados se sienten frente al juez de la causa en Teherán a ser interrogados, porque si no son interrogados no hay causa ni hay juicio. Y podemos ir todos los 18 de julio. Y la dirigencia de la comunidad, tanto de la DAIA como de la AMIA, puede rajarse las vestiduras todos los 18 de julio en un palco frente a la AMIA, pero los 85 muertos van a seguir sin justicia, sin acusados y sin condenados, porque no hay otra posibilidad de hacerlo que a través de interrogar a quienes el fiscal ha acusado. Esto fue lo que durante años reclamamos, esto fue lo que el propio fiscal y inclusive el anterior juez Galeano y el doctor Canicova Corral en más de 20 presentaciones reclamaron un tratado de cooperación bilateral, que cooperara la República Islámica de Irán. Este gobierno fue el único que logró que la República Islámica de Irán firme algo vinculado con la AMIA, porque se negaban a firmar algo vinculado con la AMIA. No querían firmar absolutamente nada. Y lograr. Y voy a leer palabras de la propia secretaria que habla. Un escenario adverso. Sostiene que el tratamiento del memorándum es un escenario adverso a la vía que pretendía intentar. Esto no lo digo yo, lo cuenta la secretaria. Pretendía intentar, dado que su propuesta de abordaje compulsivo. ¿Ustedes saben qué es abordaje compulsivo en el Consejo de Seguridad? Abordaje compulsivo en el Consejo de Seguridad es crear lo que se denomina un casus belli, porque el Consejo de Seguridad está integrado por 15 personas. 5 representan a los miembros permanentes y 10 a los miembros rotativos. Si ya está el veto de uno solo de los miembros, no pasa nada. Supongamos que se pongan de acuerdo los 15 miembros y que le digan a Irán que tiene que extraditar a los 5 detenidos. Y los 5 detenidos e Irán se niega. ¿Qué van a invadir a Irán? Ustedes saben que no. Ustedes saben que esto no es cierto, que nadie va a invadir Irán, porque le hemos pedido a Estados Unidos que incluya en sus negociaciones nucleares precisamente la causa AMIA, y tampoco la ha incluido. Y esto es lo que surge. Surgen 2 documentos. Uno, el público, donde dice que encubrimos a nosotros, que fuimos los que dotamos de recursos humanos, económicos, que venimos bregando desde el año 1996 por esta causa, a nosotros, que lo pusimos al propio fiscal mismo en el frente de todas las investigaciones, diciéndole todo lo que dándole todo lo que él pedía. Era la Secretaría y era la Fiscalía que más recursos contaba de todo el Poder Judicial y la única que tenía una sola causa. Yo misma me desgañité gritando en la ONU desde el 2007 que soy presidenta hasta el año pasado, porque realmente cooperen y se permita que el juez le tome declaración a los acusados, que es la única forma de llegar. No hay otra forma de llegar. Pero no se preocupen. El 10 de diciembre va a haber otro presidente. Ese presidente puede ir al Consejo de Seguridad, si él estima conveniente, acusar a Irán ante el Consejo de Seguridad y plantear un casus belli en el Consejo de Seguridad y hacerse responsable de plantear un casus belli en el Consejo de Seguridad. Seguro que alguno lo va a vetar, pero a lo mejor tienen suerte y no lo vetan, y a lo mejor que invaden Irán para tomar la declaración a 5 iraníes. Miren, voy a leerles un artículo muy interesante que apareció en Clarín. Miren qué interesante. Yo leo todo. La decisión de Rafecas sorprendió en Washington. ¿Se acuerdan de lo que yo les hablaba con el tema de la geopolítica internacional, no? Hay sorpresa en Washington, dice, por la velocidad con la que el juez Rafecas tomó. Escuchen esto, comillas. Me parece que una decisión tan seria como esta se tomó un poco rápidamente, señaló a Clarín Joseph Humir, director de la organización Center for Security Free Society, un lobby, un think tank, un lobby, con sede en la capital estadounidense y coautor de
la estratégica penetración de Irán en América Latina. Jumair conoce en detalle el caso AMIA, también la denuncia de Alberto Nisman y al propio fiscal fallecido, ya que ambos fueron invitados al Congreso de los Estados Unidos en junio del 2013 a exponer sobre la influencia del régimen iraní en la región. Jumair agregó que más allá de la decisión del juez Rafecas, lo importante es la argumentación que Nisman pensaba llevar ante el Congreso argentino poco horas después de su muerte. Yo no creo, dice textual, yo no creo que Nisman realmente hubiera querido atacar a la presidenta. No era su propósito. Lo que creo es que de alguna manera estaba usando a Cristina Kirchner, esto es textual, a Cristina Kirchner como un vínculo para poder abrir el caso de AMIA a un nivel internacional, a cortes globales, a Naciones Unidas. Esto es lo que dice. Entiendo que hay una lógica de que el memorándum nunca se llevó a cabo y que no se llegó a terminar, y que supuestamente las transferencias de energía tampoco se profundizaron. Solo hay intentos, y en la ley los intentos no son suficientes. ¿A dónde voy con todo esto? A que muchas veces el contacto permanente con la política interna, los avatares, las peleas, las discusiones, los intereses, las mezquindades, nos llevan a perder de vista las cosas. Pero esta es la escena que hemos creado en el orden internacional. Un fiscal de la Nación que acusa no a Cristina Kirchner o a Héctor Timerman, sino a la Presidenta de la República y al Canciller, o sea, a quienes lo representan internacionalmente al país. O sea, acusa a la Argentina, porque la Argentina la representamos nosotros, por lo menos hasta el 10 de diciembre, y sostiene que este país, que sufrió el atentado de la AMIA, que costó la vida de 85 personas, es el país que va a encubrir a la República Islámica de Irán, que es el país que está acusado de haber pergeñado el atentado. Muy bien, ese es el escenario internacional. Y de repente aparecen los secretarios de ese juzgado con dos escritos firmados en la misma fecha, firmados por la misma persona, que dicen exactamente lo contrario a lo que planteó en la denuncia. Eso no es justicia. Eso es un escándalo, es un bochorno, no para el gobierno, para todos los argentinos, oficialistas, opositores, contreras o demás. Es una verdadera vergüenza y bochorno. Es una verdadera vergüenza y bochorno. ¿Con cuál Nisman me quedo? ¿Con el que nos acusa de encubrimiento o con el cual se dirigía a mí? Porque se dirigía a la titular del Poder Ejecutivo, reconociéndome todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos dicho, para que yo me presentara ante el Consejo de Seguridad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó entre que el fiscal Nisman se fue de vacaciones y volvió, que en lugar de presentar lo que tenía para presentarme en el Consejo de Seguridad, presentó la denuncia? Y no me refiero únicamente a cuestiones internas. No me refiero a cuestiones únicamente porque como la anterior causa, tampoco únicamente se agota en la conexión local. Es más claro y más evidente que nunca que AMIA sigue siendo un tablero de la política nacional e internacional. Porque en estos momentos, por si nadie se dio por notificado, Estados Unidos está negociando con la República Islámica de Irán un acuerdo nuclear, con fuerte oposición de un sector del Partido Republicano, con fuerte oposición del Estado de Israel, que se opone enfáticamente e inclusive motivó un entredicho entre el presidente Barack Obama y el presidente Netanyahu por la visita del presidente de Israel al Parlamento. Nadie une las cosas. Nadie puede pensar un poquito más allá de lo que le dice Clarín o de lo que le conviene para la próxima elección. Hay que pensar un poco más. Hay que pensar un poco más en el país. No podemos seguir manoseando a 85 víctimas, a sus familiares que ya no saben a dónde ir, a quién pedir. Ya no lo saben. Y de paso, por favor, también recordar que hubo otro atentado, que fue el de la Embajada de Israel, que hubo 29 muertos. Hubo esos 29 muertos porque son 29 muertos, nadie se hace cargo y nadie pide justicia por ellos. Yo quiero sumarle a los 85 muertos
de la AMI a los 29 muertos de la Embajada de Israel. Todos muertos en nuestro país, en atentados terroristas, en una contienda que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, porque somos un país de paz, un país de inmigrantes. Entonces quiero decirles que estoy muy acostumbrada a agravios, descalificaciones, no me interesa y las pienso seguir soportando. Solamente les pido que no utilicen más la causa AMIA y pidan justicia en serio, pidan que el Poder Judicial actúe en serio, porque lo que ha pasado es realmente bochornoso. Tras su alocución, la presidenta Cristina Fernández salió por las calles aledañas, donde desde una camioneta iba saludando a los presentes. Fue importante ver realmente el cariño que le profesaba a la gente que se acercó a la Plaza de los Dos Congresos y los alrededores, ya que a medida que iba avanzando su camioneta, la gente iba corriendo detrás de ella y la siguió aproximadamente 6 cuadras, doblando incluso por la avenida Corrientes. Las personas acompañaban la partida de la presidenta Cristina Fernández desde el Congreso hacia, bueno, obviamente la playa donde lo aguardaba el helicóptero que la llevaría a la residencia oficial de Olivos. Interesante el apoyo popular, muy poco habitual en un presidente que está cerrando sesiones ordinarias, que está cerrando su gestión después de más que 12 años de gestión. Creíamos que era un hecho histórico, un hecho que se va a recordar durante mucho tiempo, y por eso tuvimos las cámaras de TV Mundus allí cubriendo esta información, también adentro del Congreso, las cámaras del propio Congreso Nacional, en este hecho de carácter histórico político, la apertura de sesiones del periodo 133 del Congreso Nacional. En las cámaras, Matías Docampo, Pascusi, por supuesto también tenemos imágenes de Belén Docampo Pascusi. Quien les habló, Daniel Docampo Espada. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de nuestro noticiero aquí en TV Mundus. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Televisión. Ahí viene la custodia de Usted está en TV Mundus, canal digital por internet. Música, deportes, espectáculos, noticias, religión, todo aquí en tvmundus.com.ar. El mundo con visión latinoamericana. Bienvenidos a tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos
especial. TV Mundus, Narcosur.